Pero bueno, vamos a preguntarle a un experto, que es Raúl Contreras. Él es, usted lo sabe, pues un destacadísimo académico, fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Curcio, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa como siempre. Oye, yo no recuerdo y ubícame, pues, que, ¿cómo es esto de que se va a celebrar la Constitución y la jefa del Estado decide no invitar a la, en este caso, cabeza de la Suprema Corte de Justicia? Mira, Leonardo, a quienes nos hemos dedicado toda la vida a estudiar la Constitución, nos gustaría dar una serie de datos para entender la trascendencia que tiene la celebración de este evento mañana 5 de febrero, en que se conmemoran 168 años de haber sido promulgada la Constitución de 1857. Nuestra constitución, así lo dice, es una constitución que reforma la constitución 57 y 108 años de haberse promulgado la constitución vigente de 1917. Es toda una conmemoración, es un acto republicano que trata de destacar y de enseñar a la población la importancia que tiene nuestra Constitución, que no es poca cosa. Es la ley más importante del país, es la ley fundamental. Y me gusta dar un dato que en clases enseñamos a los alumnos. Gracias a la Constitución de 1934 a esta fecha, México ha sido el país más estable políticamente de toda América, incluidos nuestros socios y vecinos de Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que desde que entró el presidente Lázaro Cárdenas hasta esta fecha, todos los presidentes han entrado por vía electoral, electos por la mayoría de la población, han concluido sus 6 años y han entregado el poder a través de otras elecciones. Ningún otro país lo ha podido lograr y mucho de esto es debido al efecto que tiene la Constitución como contrato social, como pacto social. Eso es lo que se va a conmemorar mañana, que es muy Qué importante para el apunte tan país. importante haces, Raúl, sí. Y además, bueno, la constitución que estamos conmemorando es una constitución muy reformada. Se ha discutido si la constitución de México es la misma de 1917 y yo digo que no, no puede ser la misma. Cuando en 1917 éramos un país de 17 o 18 millones de mexicanos que vivía el 80% en zonas rurales y eran analfabetas, a un país de 130 millones en donde el 80% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas y con un problema ya muy rebasado del analfabetismo que todavía hay, pero que ya no es un problema que la cera. Y esto es una constitución que ha sufrido muchas reformas. Tenemos el dato de que ha habido 271 decretos que han modificado la constitución de 17 para acá, que han modificado 824 artículos, algunos muchas veces, y que de alguna manera solamente quedan 16 artículos originales. Es una constitución que ha sido reformada para adecuarse a las realidades del país y que de alguna manera ha sido la constitución con la cual ha habido una transición a la democracia y ha habido 4 alternancias y el país sigue siendo un país estable que sigue discutiendo sus temas en base a lo que dice la Constitución y que ha servido precisamente para que las fuerzas políticas ahí pongan los Claro. acuerdos para que pueda el país transitar en paz. Te pregunto, ¿esto es un desaire? Yo digo que lo cortés no quita lo moreno no debería quitar lo cortés y que perfectamente, bueno, una ceremonia, en este caso republicana, pues debería incluir al Poder Judicial, que es el poder establecido hoy por hoy. O estamos, o sea, ¿es un desaire o estamos ante una discordia republicana, Raúl? Mira, el Poder Judicial, por antonomasia, es el poder que tiene dos encomiendas fundamentales: ser el intérprete y el principal defensor de la Constitución. Esta Suprema Corte que está siendo sustituida y que habrá de ser renovada en elecciones el 1 de junio, pues va a seguir en funciones por lo menos hasta el 30 de agosto. Y es la representante del Poder Judicial Federal, Sí. no solamente es la Corte. Por lo menos el 50% de los jueces y magistrados
seguirán en sus encargos hasta 2027, si no es que son, y se presentan a elecciones y se quedan en sus encargos. Quiere decir, es un poder fundamental para la vida constitucional de México. Sí, oye, pues en este caso pues tendríamos por primera vez una invitación. Si llegase a 3 de las ministras que ya las nombraba y no a la presidenta, estamos ante un acto de partidización pues muy abierta, ¿no? de la Suprema Corte. Bueno, son 3 ministras que han decidido no renunciar y que se van a presentar a elecciones el 1 de junio. Eso es entendible, pero finalmente los ministros, aunque ya renunciaron, su renuncia será hasta el 30 de agosto. Y de aquí al 30 de agosto tendrán que seguir ejerciendo sus funciones. Y de alguna manera el desarrollo de las instituciones republicanas tiene que estar funcionando de manera coordinada. Son tiempos de unidad nacional, son tiempos en que hay que convocar a los mexicanos frente a la amenaza de nuestro vecino del norte, y a mí me parece que sería un buen mensaje el que los 3 poderes pudieran reunirse sin importar sus diferencias en un acto republicano a conmemorar a la Constitución, que eso es lo importante del evento. Sí, sí, ¿no? Y otro magnífico apunte el que pones ahí, están convocando a unidad nacional y bueno, ante la situación que vivimos y resulta que ocurre eso. Oye, del proceso general, ¿cómo lo estás viendo? Las tómbolas y todo esto que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿qué apuntes tienes? Bueno, pues es un proceso inédito en el mundo, no hay un antecedente. Creo que va caminando de manera, los procesos se van cumpliendo de manera fatal, no siempre con las mejores opiniones, no hay muchos consensos en ello, pero que hay que entender que esto ya está en la Constitución y que el proceso sigue adelante y que de alguna manera el hecho de que el 1 de septiembre tome posesión los 9 ministros que habrán de ser electos el 1 de junio, pues eso no interrumpe la vida republicana de la Suprema Corte de Justicia. Empezará una nueva época, empezará una refundación del Poder Judicial en pleno, porque se van a elegir ministros, magistrados y jueces, pero de alguna manera la jurisprudencia, de alguna manera los antecedentes que están ahí jurisprudenciales, tendrán que ser retomados por los nuevos integrantes de la Corte. Es decir, la Suprema Corte de Justicia no desaparece por ósmosis. Ya. Pues te agradezco mucho, profesor, que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctor Curcio. Un abrazo. El profesor Raúl Contreras, exdirector de la Facultad de Derecho, hoy opinando sobre este tema muy delicado. Veo también a Javier Lozano diciendo, es un desaire inadmisible, como si fuera una fiesta privada. Claudia Sheinbaum hace la majadería de no invitar a Norma Peña. Si invita a las 3, a la ministra del Pueblo, a Yasmín y a Loreta, pues ciertamente el escándalo va a ser todavía mayor. Imagínense decir, vienen los puros cuates a la fiesta. Pausa, volvemos. Telefórmula y TV